Buenas tardes. Una de las grandes ausencias dentro de la izquierda chilena en relación al gobierno de la Unidad Popular fue una crítica real sobre este proceso y las dos tendencias que se originaron, la vía institucional y la vía armada. A más de 50 años de aquella época, Marcelo Espinosa Chávez salda esa cuenta pendiente a través del libro que les presentamos a continuación. Lo hemos invitado a este autor a conversar sobre este texto y las enseñanzas que nos pueden permitir no cometer aquellos errores. Sociedad civil y mundo político, pareciera que siempre hay algo que ha fallado para lograr una unión completa en la política chilena. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia. Don Marcelo, en este libro, La vía insurreccional al socialismo y la vía política de Salvador Allende, lo que usted plantea acá es el rol que juega esta vía insurreccional en los dos modelos que se planteaban en aquella época, el modelo del socialismo a la chilena y este modelo de la vía insurreccional. ¿De qué manera colisionan estos modelos? Bueno, el hecho de que existan estos dos modelos es porque existen sociedades diferentes. Y la colisión se produce en particular en una sociedad como la nuestra, que tiene determinadas características que imposibilitan que una vía insurreccional sea viable. Entonces, si uno respondiera ¿dónde se produce el choque? Se produce en la realidad de una sociedad concreta, en un continente concreto y en un país concreto, que es el nuestro. Usted señala que hay diferencias estratégicas y tácticas entre ambos modelos. ¿A qué se refiere primero con la diferencia estratégica? Las diferencias estratégicas son lo que primordialmente distingue a ambos modelos. Por poner un ejemplo, en la vía insurreccional se trata de destruir el aparato del Estado, ¿no es cierto?, para reemplazarlo por otro. Y allí comienza la construcción de una nueva sociedad. En la vía política, la vía de Allende, es al revés. Se trata de, la estrategia requiere de mantener el aparato del Estado, es decir, la institucionalidad, mantenerla, porque es precisamente a través de ese mismo aparato del Estado en que se van a iniciar, se va a intentar hacer las transformaciones sociales que se pretenden, ¿no? Entonces allí ya hay una separación completa, absoluta entre los dos. Uno requiere destruir el aparato y el otro requiere mantenerlo. Esa es una diferencia estratégica de primer orden. Y táctica ya en la cosa cotidiana, en la realidad de lo que vivió Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Se trataba del proyecto político, de la vía política, de construir un área social con 91 empresas, que costó definir, pero al final fueron 91 empresas, y que eran las empresas monopólicas, las más relevantes dentro de la economía, las que dentro del Producto Interno Bruto eran un porcentaje absolutamente mayor.
Y dentro del quehacer diario del proceso, había sectores entonces que se tomaban cualquier empresa, mediana, pequeña, hasta panaderías en Concepción, recuerdo, pretendiendo entonces que había que también estatizarla. Y esa es una diferencia que de estratégica pasa a táctica, porque ya en el día a día comienza ese sector a hacer ese tipo de acciones, que fueron desde mi punto de vista muy perjudiciales. Esas son las diferencias. Esta vía política, usted dice que Salvador Allende la seguía el Partido Comunista, el Partido Radical y un sector del MAPU que era el llamado MAPU Gasmuri, en términos generales. Sí. Porque si bien usted señala que el MIR estaba en la vía insurreccional, era un partido, hubo movimientos fuera del gobierno. Sin embargo, el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana, el MAPU Garretón, eran partidos al interior de la coalición. ¿Cómo es que se produce esa pugna, este conflicto tanto estratégico como táctico? Bueno, allí es relevante que los sectores insurreccionales estaban en dos partes. Al estar el MIR fuera de la coalición de gobierno, la influencia que podía tener era menor. Era un grupo pequeño el MIR. Tenía incidencia entre los estudiantes. Llegó a tener incidencia en el sector poblacional, importante. Pero si pensamos, por ejemplo, a nivel de los trabajadores, el MIR no tenía influencia ni tuvo, ni logró tener. Un poco. ¿Campesina? Campesina, más campesina, ¿no es cierto? Pero entonces ocurre que si un sector que plantea el camino insurreccional está dentro de la coalición que está gobernando, el problema es de proporciones, porque ocupan aparatos, forman parte de los aparatos de gobierno, forman parte de la administración del Estado. Entonces toman decisiones y esas decisiones tienen consecuencias concretas. Entonces están actuando desde el gobierno con una estrategia que es completamente diferente a lo que pretende el proyecto de Salvador Allende en particular. Y bueno, y ahí se expresan en lo que decía recién, en tomas, por ejemplo, de pequeñas fábricas, o en tomas de propiedades campesinas menores, y que significa naturalmente desvirtuar el programa de gobierno de la Unidad Popular, que aquellos sectores lo miraban con desprecio, por decirlo así. Era insuficiente ese programa porque no era la revolución socialista, que es otra diferencia estratégica. Los sectores insurreccionales planteaban que lo que había que hacer en Chile en ese momento era la revolución socialista ya, por decirlo así. Y el programa de la Unidad Popular y el proceso de la vía política planteaba un camino que era gradual al socialismo. Se hablaba de que este gobierno daba los pasos para iniciar el camino al socialismo. Y entonces esa pugna con personas que transmiten esa visión estratégica desde el gobierno era un desastre, porque significaba, primero, desvirtuar el carácter democrático del proceso allendista. Si yo, estando en el gobierno, siendo un partido del gobierno, siendo el partido principal del gobierno, como el Partido Socialista, digo, mi proyecto es alcanzar todo el poder, una de las cosas que se decía, mi proyecto es alcanzar todo el poder, eso es completamente contradictorio con una coalición política que ha ganado una elección, que tiene un presidente de izquierda por primera vez en la historia de los movimientos sociales, un presidente marxista que ha llegado al gobierno por medio del sistema electoral y que se plantea hacer transformaciones por medio de la institucionalidad y que va a respetar, como lo decía Allende, la institucionalidad completamente. Entonces, ese planteamiento del gobierno es desvirtuado. Hace caer al gobierno en contradicción, porque son sus personeros los que están hablando. No es el hombre del otro país, ni es el hombre que está en el otro universo. Está aquí, está en el gobierno, tiene responsabilidades importantes, dirige un partido de gobierno, el partido principal. Entonces el resultado de eso es muy nefasto para el proceso. Don Marcelo, de sus palabras uno se hace una pregunta.
¿Allende durante la UP buscó realmente la revolución o solamente cambios relevantes, pero no el poder absoluto? ¿O esta era una revolución de Allende a la chilena muy singular? Yo me atrevería a decir que uno debería decir con más propiedad que este proyecto allendista era un proceso revolucionario. No era una revolución, mañana estábamos todos y nos tomamos la moneda. Era un proceso revolucionario, era un camino que se iniciaba dentro de la institucionalidad y para Salvador Allende terminaba dentro de la institucionalidad, que es esa otra diferencia fundamental, digamos. En ese aspecto había discrepancia con el Partido Comunista, que transmitía lo que todos los revolucionarios del mundo transmitían, en términos de que para poder hacer una revolución victoriosa había que instalar una dictadura del proletariado. Lo decían los clásicos y eran entonces los dogmas de la revolución, aceptados por toda la izquierda. Por toda la izquierda. Cuando Allende dice, el único que dice que en Chile no va a haber dictadura del proletariado, hay sectores que le responden. El Partido Comunista no le responde, pero vacila. No sale a replicarlo públicamente, pero vacila, porque dentro de sus planteamientos teóricos, y yo me atrevería a decir dogmáticos también, estaba que había que instalar sí o sí dictadura del proletariado. Y si uno piensa el camino que desarrollaba Allende y su proyecto, dentro de la institucionalidad, debía terminar, si se planteaba esa idea, necesariamente también dentro de un Estado pluralista y con libertad civil. Y ahora alargo un poco la pregunta. ¿Cuál era la concepción del mundo civil acerca de esta revolución armada? ¿Enganchaba en esa idea o se mantenía más o menos neutral? Bueno, eso tiene que ver con la realidad histórica del país, de cualquier país. Y la realidad histórica nuestra, desde el principios de siglo, era la participación política de partidos de izquierda. En ese momento el Partido Democrático era un partido progresista, reformista, digamos. Después surge el Partido Comunista, 1912, y por lo tanto ya hay, a principios de siglo en un país como el nuestro, participación política pluralista. Y eso es un elemento relevante. Significa que esos sectores están participando. Son repudiados en un principio, por supuesto. Cuando Luis Emilio Recabarren sale elegido diputado, por primera vez, 1906, 1908, por el Partido Demócrata o Democrático, es perseguido y cruza a la Argentina precisamente porque es perseguido. Él gana su elección y la institucionalidad le desconoce su triunfo. Así se construyeron las cosas. No es que cayeron del cielo y fuimos pluralistas. No, no es así. Fue una larga lucha. Y eso tiene que ver con la cultura del pueblo chileno. Era una cultura en que la gente iba, votaba y elegía al presidente. Y eso quería decir que el tema tan relevante en las ciencias sociales y en la ciencia política, de la legitimidad. La legitimidad. Aquí el presidente de Chile, fuera cual fuera, digamos de los años 30 hasta acá, era para todos los chilenos el presidente de Chile. Y tenía una autoridad que era legítima, que venía ¿de dónde? De los procesos democráticos. De ahí venía. Entonces esa legitimidad estaba en las autoridades nuestras. Y eso significa que para un pueblo que tiene esa cultura, plantear, vamos a hacer un camino insurreccional, nos vamos a levantar en armas, vamos a destruir el aparato del Estado, incluyendo al señor presidente y incluyendo las autoridades, es algo lejano para el pueblo chileno. Es algo lejano al pueblo chileno. El pueblo chileno estaba acostumbrado a otra clase. La lucha era esencialmente política. Había violencia, había represión, habían muertos. Claro que sí. Pero esencialmente, si uno dijera, ¿qué era lo principal? La lucha política. Y es así como en esa lucha política Salvador Allende llega a ser presidente.
es tan relevante eso de la legitimidad que pensemos en Cuba. Y los sectores revolucionarios pensaban que el hecho de haber triunfado la revolución en unas pocas millas de la costa de Estados Unidos demostraba fehacientemente que en América Latina era posible hacer una revolución con una insurrección armada. Sacaban ellos esa conclusión. A mi juicio errónea en el estudio que yo hice de la Revolución Cubana. A mi juicio una lectura completamente equivocada. Pero había cierta legitimidad en el planteamiento de los revolucionarios cubanos. Porque la historia de Cuba era una historia de desembarcos. Desde antes de José Martí, que también llega en un barco, o buque, no sé lo que era, pero llega en un desembarco, ¿no es cierto? Así llega José Martí. Y antes de él, antes de que se produzca la última guerra revolucionaria en Cuba, porque hubo tres guerras revolucionarias en Cuba, la primera duró 10 años. 10 años en que pierden. Esos militares que participaron estaban todos exiliados. Entre esa guerra y la última, esos generales, uno y otro, desembarcan una y otra vez, pretendiendo iniciar la lucha de nuevo. Y después de la revolución, con las dictaduras que hubieron posteriormente, estarían también exiliados, y esos exiliados volvían y hacían desembarco. Esa experiencia histórica es completamente diferente a la nuestra. Aquí nosotros no sabíamos de desembarco ni de toma de cuarteles. Los cubanos se tomaban los cuarteles. En el año 1930, contra la dictadura de Machado, habían revolucionarios cubanos que se tomaban un cuartel y otro cuartel luchando contra la dictadura. Entonces esas son experiencias que legitiman un proceso revolucionario armado en 1959. Entonces la diferencia es colosal. En la vía política el camino era antioligárquico y antiimperialista. ¿Esos eran los límites? ¿Es posible pensar que podía avanzar mucho más allá el pueblo, terminado pensando el proceso de la unidad popular? ¿Cuáles eran las opciones efectivas de hacer una sociedad socialista por la vía democrática en Chile? Le planteo esto porque es lo que plantean los sectores que pidieron la insurrección. Entonces, ¿había posibilidades reales? Y el camino que se plantea en ese tiempo con el proceso de la Unión Popular tiene una característica primordial, aparte de la legalidad, de todas esas cosas del pluralismo. Debía ser gradual, no tenía otra forma. No podía llegar el presidente y al día siguiente de asumir el gobierno decir 5 decretos y se acabó. No, tenía que seguir el proceso institucional, que quiere decir a través del Parlamento la transformación. Entonces debía ser gradual. Mi impresión es que el programa de la Unidad Popular era muy ambicioso para ese poco tiempo. Al revés de quedarse corto, yo creo que era muy ambicioso. Yo creo que era muy complejo hacer todas esas transformaciones en 6 años, con las resistencias que iban a tener y que tuvieron. Era imposible. Pero sí yo creo que ese proceso podía tomar más de un presidente, por decirlo así. Y pensando de esa manera, en un proceso gradual, yo creo que sí era posible llegar a un socialismo distinto a los socialismos existentes. Íbamos a llegar a un socialismo diferente, un socialismo democrático, pluralista, muy distinto a los socialismos reales que habían en Europa, que fueron producto en Checoslovaquia, Hungría, del avance del Ejército Rojo y que después instaló en el gobierno a los partidos comunistas, digamos, ¿no? Una sociedad socialista que no iba a tener nada que ver con esas realidades. Lo íbamos a construir aquí. Era un camino incierto, era un camino pedregoso, pantanoso, difícil, complejo, ¿no? Pero ese era el camino que era factible aquí en Chile. Yo creo que se podía llegar a una sociedad socialista muy diferente a la que conocíamos, pero desde mi punto de vista un socialismo diferente, democrático, distinto. Ahora, Marcelo, post-golpe, la izquierda chilena ha hecho una crítica pobre, mediana,
grande acerca de los errores que se cometieron durante la UP, los errores de su sector? Yo pienso que no. Pienso que no ha existido esa autocrítica. En algunos sectores ha existido. Podríamos decir que el Partido Comunista es el primero que hace su autocrítica. Y hace la autocrítica en el sentido de que ello no fue suficiente y que debieron estar preparados para defender el gobierno de Salvador Allende. Y eso significa haber estado preparados militarmente, ¿no? O al menos con una política militar. Ellos hacen esa autocrítica en un principio. Pero en general la izquierda no hace esa autocrítica. La autocrítica fundamental, que era entre las dos tesis revolucionarias, ¿no? Porque el punto era, cuando se producen los hechos, ¿cuál era entonces el camino verdadero? Y ocurre que en un principio yo puedo entender que hacer una reflexión autocrítica general en la izquierda era también darle armas a la dictadura. Era decir entre la propia izquierda, es que ustedes hicieron esto, y desde allá podían decir también, ustedes hicieron esto otro, y esos argumentos iban a ser armas para la dictadura. Entonces yo entiendo que eso hubiera sido aplazado durante un tiempo. Me parece que eso uno podría entenderlo. Cuando ya pasan los años, y no van 5 años, van 50 años. Eso ya es impresentable. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, dentro de lo que es la izquierda del Partido Socialista, esa falta de reflexión se mantiene hasta que llega el momento de los gobiernos democráticos después del año 90. Y ante esa falta de reflexión, yo puedo quedar parado en cualquier parte. Entonces el Partido Socialista queda parado en medio de la concertación. Estoy haciendo una figura, ¿no? Pero cuando yo salto y quedo parado, puedo quedar de pie, o puedo quedar en cuclilla, o puedo quedar botado. Entonces yo no voy a caer bien. No voy a caer bien desde el punto de vista del camino que yo debería proponer para el futuro, ¿no? Ante esa falta de reflexión yo puedo iniciar cualquier camino. Cualquier camino. Porque si yo hago esa reflexión, digo, no pudimos hacer estas cosas por tales razones, nos equivocamos aquí, nos equivocamos acá, nuestro norte, que era ese, hoy día, pudiera yo decir que tiene algunas diferencias, pero tengo un norte, y entonces digo, para seguir ese norte, luego de esta reflexión, y para no cometer los errores, vamos a seguir este camino. Si yo no hago esa reflexión, entonces yo inicio cualquier camino, que es más o menos lo que le ha ocurrido al Partido Socialista. El Partido Socialista está en una situación hoy día cerca de la desaparición, o va camino de la desaparición. Es un partido sin juventudes, como la mayoría de los partidos, ¿no? Pero entonces esa falta de autocrítica yo creo que tiene esas consecuencias, esa reflexión no se hizo. Yo creo que esa reflexión es importante, y el libro trata de hacer un aporte en ese sentido. Trata de hacer un aporte, no pretende el libro señalar cosas como que estuvieran en la Biblia escritas por el autor, pretende decir, este es un punto de vista de una reflexión que es necesaria, y adelante entonces con la reflexión. Cuando, por ejemplo, yo digo cuáles son los factores de éxito del gobierno de Salvador Allende, las condiciones que habrían posibilitado su éxito, es una reflexión inicial que hacemos. Porque yo destaco 7 puntos como condiciones relevantes para el éxito del gobierno de Allende. Pues pudieran ser 10, pudieran ser 12. Pudiera ser una de las que yo propongo no verdadera. Pero esa discusión es necesaria. En particular, porque desde mi punto de vista esa reflexión tiene que ver con el mundo de ahora y con lo que vamos a hacer ahora, en el sentido de que esas condiciones de éxito de Allende, dado que estamos en una sociedad democrática y pluralista, con todos sus pero es una sociedad democrática y pluralista. Vamos a ir a votar nosotros en unos meses más, vamos a hacer eso, vamos a seguir haciendo eso. De ese punto de vista, entonces, ese elemento fundamental no ha variado. Y si queremos hacer transformaciones profundas, estructurales, es una buena pregunta.
¿cuáles serían las condiciones de éxito de un gobierno que pretenda hacer esa transformación? Mi conclusión es que no son tan distintas a las que había en ese tiempo. Y por eso ese debate sigue siendo relevante. Ahora, uno de esos peros podría ser la falta de unidad dentro de la izquierda hoy. Sin duda. O sea, desde luego. Desde luego. Esa disgregación, esa fragmentación no conduce a ninguna parte. No somos ni Cuba, ni fuimos, ni tampoco la Rusia zarista. Usted plantea la posibilidad de los textos del filósofo de la praxis, como le diría a Gramsci, con la lucha hegemónica contra hegemonía. Ese podría ser el camino, y esto se lo pregunto porque hay una crítica ácida respecto de que efectivamente en ese momento en Europa estaban fracasando todas, en Alemania, todas las posibles revoluciones a la revolución soviética. Sin embargo, ¿ha tenido éxito alguna revolución siguiendo la lógica gramsciana? Y le pongo por ejemplo, en Chile prácticamente era desconocido Gramsci, hubo una sola publicación, incluso con cambio de título en esa época en Chile sobre Gramsci, ¿no es verdad? Pero en México, en Argentina era muy fuerte Gramsci, las publicaciones fundamentalmente estaban ahí. Sin embargo, ¿hay experiencias que demuestren que Gramsci podría ser una opción? Sí, en Argentina hay una gran producción intelectual sobre Gramsci, una gran producción intelectual sobre Gramsci. Y no solo en Buenos Aires, uno ve que recintos universitarios en Córdoba, en Santa Fe, esos intelectuales están en Argentina de norte a sur, digamos, ¿no? Efectivamente, Gramsci era desconocido. Cuando se plantea este proceso de la Unidad Popular, tenía mucho de gramsciano, pero yo creo que quienes lo inspiraban desconocían a Gramsci. Mi impresión es que desconocían a Gramsci. Se acercaron por la realidad histórica, mi impresión. Los llevó a esa conclusión. Y ese camino no se ha llevado hasta el final en ninguna parte. No se ha llegado al final hasta ninguna parte. Pero si no hemos llegado a Marte, no significa que no podamos llegar algún día. En ese sentido yo creo que es un camino válido. Es más válido aún que cuando Gramsci lo plantea. Me atrevo a decir que es más válido. Cuando Gramsci plantea este camino, estamos hablando de 1900, él escribe cuando está preso, entre 1928, 1929, 1934, durante unos 6 años él escribe esto, estando en la cárcel. Por eso sus escritos se llaman los cuadernos de la cárcel, ¿no es cierto? Y entonces en Europa la democracia ha avanzado, pero no es una magnífica democracia. No es una magnífica democracia. Las democracias que hay ahora son democracias mucho más desarrolladas. Y desde ese punto de vista, las tesis marxianas, desde mi punto de vista, son mucho más válidas ahora. No hay otro camino en sociedades de ese tipo que no sea una lucha política por la hegemonía y que quiere decir ir ganando el reino convenciendo a las personas. Yo no veo otro camino. Creo que sigue siendo válido. Quisiera hacer una pregunta respecto al momento actual. Y esto porque a usted ya le han consultado sobre la visión que tiene usted de lo que sucedió en Chile desde el 18 de octubre para adelante. Y atendiendo un poco a lo que ha dicho Manuel Castel, que esto no va a pasar. Quiero referirme específicamente, usted señala que en este proceso hay violencia, pero no es un proceso armado. Y eso da una pauta, una guía para determinar cuáles son las condiciones y las factibilidades de cambios reales para la sociedad chilena. ¿Se podría referir a eso, por favor? Bueno, todos sabemos que en el estallido social hubo violencia y ha causado una gran discusión y algunos pretenden señalar que ese es el punto principal, ¿no es cierto? Y han puesto en el tapete a los políticos de la oposición para que se pronuncien sobre la violencia. La violencia fue una violencia bastante amplia. Hubo violencia que nació desde la protesta y hubo violencia que vino de los aparatos del Estado. Entonces aquí no se trata de hablar de la violencia desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, de rechazarla por eso, digamos, ¿no? La violencia está presente en todas las convulsiones sociales. No hay convulsión social en que no haya manifestaciones de violencia. No solo en una manifestación tan profunda como la
la del estallido aquí en Chile, en tiempos de antes de la dictadura, aquí en Chile había violencia en la política, sin duda. La lucha de los pobladores en Santiago, en los años 60, era una manifestación de violencia. Si se tomaban los terrenos, se instalaban las casas, se apropiaban de alguna manera de ese sector, y eso es una manifestación que está fuera de la legalidad y es violenta. Entonces, esa pretensión de que la violencia es algo que nos debe sorprender a todos y que desconocíamos, es falsa, ¿verdad? Forma parte. Y desde luego en el estallido, en un contexto en que el país está maniatado, está amordazado, la política aquí en Chile no se ha podido desarrollar durante 30 años. ¿Qué es desarrollar la política? Volviendo un poco a Gramsci. Es plantear temas que son discutidos por la sociedad civil, ¿no es cierto?, que son planteamientos que se hacen, que se persiguen esos planteamientos en una lucha que es plural y democrática. Bueno, eso aquí no ha sido posible. Aparentemente ha sido posible, porque participamos en elecciones y votamos. Pero la Constitución establece una camisa de fuerza para que la política democrática se pueda expresar y llevarse a la práctica, que eso es lo importante. ¿Por qué? Porque señala, por ejemplo, a un Estado maniatado, a un Estado que no puede ser dueño de ninguna empresa sino por una ley de alto quórum que es imposible de aprobar. Y en fin, y en muchos sectores, en la previsión y en la salud y en todas partes. Entonces la lucha democrática que puede pretender cambiar el sistema de salud es imposible que lo haga. Es imposible que lo haga. Entonces, ¿qué significa desde el punto de vista de las personas? De la persona común y corriente? Que sus reivindicaciones, que sus demandas no son atendidas y no pueden ser atendidas en el marco de la actual Constitución. No pueden ser atendidas, aunque la dirigencia política no lo haya señalado así. De mi punto de vista es así. El estallido se explica porque la sociedad chilena ha estado en una camisa de fuerza desde que se instaló la Constitución de 1980. Y entonces, en estas circunstancias actuales, el problema de la violencia, mientras no resolvamos el problema de fondo, vamos a movernos en un sector como cerca de la cornisa. Como cerca de la cornisa. Se ha hablado incluso en estos días, en la televisión. Hay algunos sectores, incluso del gobierno, que han hablado de la posibilidad de un estallido. Están hablando desde su punto de vista, pero yo creo que están diciendo un hecho que es verdadero. Si la sociedad nuestra no resuelve los problemas que ha tenido sin resolver durante todo este tiempo, es posible que hubiera nuevamente un estallido. Ahora, quisiera hacer la última pregunta porque nos va quedando poco tiempo. Referente al tema económico durante la UP. Allende separa aguas entre lo que es la oligarquía y lo que es los pequeños y medianos capitalistas. En ese sentido, ¿considera que Allende fue responsable en materia económica de vislumbrar ese panorama? Y que se había envuelto después en una espiral de, llamémoslo, desorden económico posterior. Sí, yo creo que el planteamiento de Allende y el programa de la Unidad Popular era muy responsable en ese sentido. Era muy responsable. Minimizaba las transformaciones económicas y las centraba en los grupos oligárquicos dominantes. Y diferenciaba el resto. Por dos razones. Primero, porque no era posible hacer una revolución socialista como pudiera haber sido la revolución cubana, que tenía todo el poder. No era posible, por un lado. Por otro lado, era estratégicamente absolutamente válido. Si se pretendía hacer transformaciones dentro de la legalidad, había que centrar muy bien la fuerza y distinguir muy claramente el enemigo. ¿No es cierto? Para que toda la fuerza estuviera enfocada en un punto, en los adversarios principales, y no en el resto. El resto debían ser, si no aliados, al menos neutralizados,
durante este proceso. En ese sentido, claro, era una política muy responsable, así se planteó, así se pretendió hacer. Después se transforma esto en un desorden completo por distintos factores. Uno, por la acción de los sectores insurreccionales, y otro, por la acción de la intervención norteamericana. Los norteamericanos, cuando el intento de golpe fracasa en 1970, aprenden de su propia experiencia. Aprenden que no bastaba con contactar a un militar, darle unos pesos, darle unas armas y provocar un golpe de Estado en Chile. Seguramente así lo hacían en el resto de América. Vamos viendo nuevamente la diferencia. Eso fracasó aquí. Los norteamericanos aprenden de esa experiencia. Y se dice, y así lo señalan los documentos secretos que ahora podemos conocer, lo que tenemos que hacer es algo distinto. Tenemos que incorporar a todas las Fuerzas Armadas, incluyendo sus mandos, y tenemos que crear un ambiente de golpe, dicen ellos. Un ambiente de golpe, un caos completo, un desorden completo, una violencia completa. Esos factores incidieron en el desorden que señala en la pregunta y que Allende se vio envuelto en eso. No era lo que él pretendía, su proyecto era muy responsable, en mi opinión. Una última pregunta. Creo que es necesaria, a partir de lo que usted señala sobre la violencia en Chile. Usted dice, si no cambian las condiciones, las demandas del pueblo, esto podría transformarse nuevamente en un estallido social violento. Y esto se lo pregunto a partir de que, fruto de este consenso, de conversaciones que se dieron, la forma como se dieron a través de una élite política que no consultó a las bases, más bien, que pasó a llevar lo que habían resuelto con las propias bases, construyen la ley 21.200, que le pone tremendas limitaciones a la posibilidad de construir un proceso constituyente originario, genuino, ¿cierto? Y donde el sistema va a quedar prácticamente intocable, porque no existe la posibilidad ni de conversar respecto a la transformación de los tratados, ni de modificar, digamos, las estructuras más importantes del Estado. Eso podría eventualmente provocar una frustración cuando la gente se empiece a dar cuenta que ya entrando a esta constitucional tiene muy poco de constituyente. Pudiera ser que eso ocurriera, ¿no? Yo pienso distinto allí. Yo creo que esta violencia presente en el estallido, y vuelvo a la pregunta anterior, que fue una violencia importante dentro de lo que ocurrió, y que hago la distinción. No nos confundamos, no es una violencia armada. No hay una insurrección armada que en Chile no la hubo en el estallido. Porque alguien quisiera asociar y decir, ¿cómo es que entonces anteriormente no funcionó la insurrección? Si aquí funcionó. Aquí no hubo una insurrección armada. No la podía haber, no puede haber, desde mi punto de vista. Y pienso que eso llevó a que el gobierno se viera obligado a abrirse a algo que jamás los sectores que han dominado el país desde 1973 hasta ahora, jamás se abrieron a que pudiera ser resuelto por el pueblo de Chile, que es la Constitución. Se vieron obligados a eso. Como este movimiento del estallido social era un movimiento muy sui generis, no tenía conducción, no tenía objetivos concretos, no tenía dirigentes, era espontáneo. De mi punto de vista no estaba en condiciones de transformarse en lo que uno llama una fuerza de reemplazo. Termina este gobierno o este equipo dominante y lo reemplazo por este otro. No está en condiciones, no puede dirigir, porque es espontáneo. Entonces era necesario darle una salida política. Yo concuerdo en que era necesario darle una salida política, porque de no ser así, pasa como en el movimiento Podemos. Las manifestaciones sociales como esa, si se mantienen como manifestaciones sociales, tienen un proceso de alza, de clímax y de declinación. Para que eso no ocurra, debe haber un proceso de alza, de clímax y ahí transformarse en fuerza de reemplazo. Si no tiene esas posibilidades, inevitablemente va a decaer. Porque eso ya lo decía el filósofo chino de la guerra, ¿no? Sun Tzu. Exactamente, que un movimiento militar que pretenda acosar
a una guarnición enemiga. Comienza exitosamente el acoso y mantiene el acoso, mantiene el acoso, mantiene el acoso, mantiene el acoso, sin lograr derribarlo, necesariamente se va a debilitar y va a ser derrotado. Porque las fuerzas propias van a tener cansancio, porque van a faltar elementos materiales de subsistencia por mil razones. Eso habría pasado si el estallido no tiene una salida. Es relevante ese punto, porque en el análisis es fácil escuchar y decir, pero ¿cómo? Se entregó todo. No, había que buscar una salida antes de que ocurra lo que yo estoy señalando que era lo más probable que ocurriera. Esto. Y entonces esa salida que se negocia en ese minuto, la dirigencia política que debiera tener la mayor claridad para trazar una estrategia para resolver el problema, de mi punto de vista, no la tuvo, le faltó claridad. De mi punto de vista, lo que había que hacer era estar allí, para dirigir, para evitar que otras personas, digamos, interesadas en participar, negociaran de una manera insuficiente, por decirlo caballerosamente. Eso era necesario. Y esa claridad de los dirigentes políticos nos ha faltado muchas veces. Yo espero que ahora podamos superar eso. No estoy seguro, pero espero que sí.